quesadilla de sesos, que aquí lo que tenemos, la intuición es... Porque luego es mucha nota política y la nota política, la verdad, es que nos deja a todos sintiéndonos un poquito... Pues nos chupa, ¿no? El cerebro como mango, así quedamos secos. Exacto. Entonces, pero también hay oportunidades de crecer, de aprender y de informarnos para tomar mejores decisiones. Entonces, tenemos esta sección en la que vamos a hablar sobre, pues, cultura general y acontecimientos varios, ciencia, tecnología, artes. Mira. Tecnología, cultura, alta cultura. No, hombre. Aquí es donde vamos a hablar de Bad Bunny. Echarme aquí esto. Para estar a la altura. Me encanta que hoy traes tu look de maestro. Ajá, de que fuiste a despedir al PRD. Sí, es cierto, es como look de alguien que estuvo en CEU, pero en CEU el Consejo de Huelga de... Ajá, exacto. El Consejo General de Huelga. Consejo General de Huelga sí. de los se nota, ¿sabes qué? Siento que fuiste como trabajador de base del PRD Ciudad de México hasta que perdió el registro. Que tú fuiste así, de los últimos que tenía llave del edificio de la Colonia Roma. Bueno, pues en la quesadilla de sesos esta semana vamos a hablar de los péptidos. ¿Qué? Los péptidos. Así se llaman, y son, bueno, pues se ha puesto muy de moda. No sé si has visto que las personas que tienen un poco de sobrepeso, de pronto desaparezcan 4 semanas y regresen y sean... varitas de nardo. Unas varitas de nardo. Sí. ¿No? Y que Lizzo, que era la reina del body positive y de ama tus curvas y besa tus lonjas, de pronto ya apareció delgadísima. Apareció como morocha de la casa de los dibujos. Así, ¿no? Jonah Hill, que también siempre fue sí, más bien de chubby, ahora ya es cuerpo de... Fitness. Pues yo no diría fitness. Yo diría que quedó como bolsita mojada, pero... Como una bolsita de té, así. Ya así mojada. Así como... Exacto. Sin forma, pero ahí está. Como trapito que dejas así, que le pones al... Bueno, entonces, esto es producto de un medicamento que ha revolucionado el mundo de la medicina estética que se llama Ozempic, ¿no? Y es un ejemplo de un péptido. Entonces, ¿qué son los péptidos? La verdad... son aminoácidos. ¿Y qué son aminoácidos? Se los dejo ahí a su maestra de biología de la prepa. Busque qué es un aminoácido. En Google busque qué es un aminoácido. Pero bueno, tienen que ver con la conformación de las proteínas. Y lo que tienen los péptidos, por ejemplo, es que los produce nuestro cuerpo naturalmente. Entonces, se crean, por ejemplo, en los procesos de cicatrización. El cuerpo produce péptidos para los procesos de cicatrización internos o externos. Yo estoy produciendo ahorita porque me quemé ayer con aceite. Oigan, si consumen de productos congelados, tengan cuidado cuando lo echan al sartén si ya soltó aceite, pero a ver si puedo verlos. Mira, mis péptidos están haciendo... No mames, te quemaste cabrón. Sí, vi. Que no creo que se alcance a ver. Ahí en la cámara no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Ah, sí, ya vi. Parece como si... Como si hubiera tenido viruela. Como si te hubieran picado los moscos. Sí. Bueno, entonces los péptidos hacen... O sea... ¿Me regenerarían la piel? Ajá. O sea, se supone que los aminoácidos son como la estructura básica que conforma las células. Entonces, a partir de eso se generan las proteínas. Y se generan un montón de cosas. Por eso, cuando estás regenerando tejidos... que es la cicatrización, es que se producen los péptidos. Y ahora se están experimentando o se están utilizando de manera profesional y en algunos casos experimental, justamente para cosas que tienen que ver con la belleza y la industria del mantenerse joven. Como el colágeno. Como el colágeno y ese tipo, justamente como esa industria del no se atreve a envejecer. Esa industria que creó el capitalismo que te dice todo el tiempo, ni te atrevas a envejecer, puta. Ni te atrevas. Y si envejeces, no puede parecer que envejeciste. Claro, forever young. Le debes a este mundo verte joven hasta el día de tu muerte. Y debería darte vergüenza. Ve a Lucía Méndez. Así te tienes que ver a los 120 años. Exacto. Rara, pero nunca vieja.
rara. La gente tiene que verte y preguntarse... ¿Será humana? ¿Será humana? No, o sea, se tiene que ver y preguntarse si fue cirugía plástica o un accidente. ¿No? Sí. O un terrible accidente así. Que ya no sepas si se desfiguró o se metió cuchillo. Sí. Ya. Que está bien, porque así ya no preguntas, ¿no? Sí, así como ya te da penita. Ay, Sí, qué guapa. Caras que sacan de onda. Eso es lo que quiere ahora el capitalismo y entonces está utilizando los péptidos para que sigamos transformando nuestro cuerpo y atentando contra nuestra propia naturaleza, inyectándonos chingaderas. Entonces, bueno, obviamente el Ozempic, habrá gente a la que le... Y es cara esa... A ver, vamos a preguntarle a Google. ¿Cómo dices? ¿Los Ozempic o qué? Un tratamiento de Ozempic. Vamos a ver Ozempic. qué nos contesta la inteligencia artificial. A ver, un tratamiento de... Para enero de 2026, el costo del Ozempic en México se mantenía en un rango promedio de 3,900 a 4,200 por pluma precargada, dependiendo de la farmacia y de la dosis. Imagino que son varias plumas las que te tienes que estar ahí. La pluma generalmente cubre un mes de tratamiento, 4 dosis semanales, aunque esto varía según la dosis prescrita por su médico. Muy importante, y esta es la parte importante de lo que tenemos que platicar de los péptidos. Y es que está pasando un poco lo mismo que pasaba con con el Botox o con los fillers, que es que pues la gente se los toma muy a la ligera. Y piensa que así la que pone uñas también puede poner Botox. Te lo pueden inyectar ahí en el vestidor de tu gimnasio, ¿no? Exacto. Que puedes ir ahí a un puesto afuera del mercado de San Cosme a que te pongan tu baby Botox y seguir con tu día. Y eso está pasando algo similar con los péptidos. El problema con los péptidos es que no tenemos idea realmente de cuáles son los efectos a largo plazo. Porque son muy nuevos. Su aplicación médica es una tecnología muy nueva. Entonces, es muy importante porque ya hay un mercado de lo que se llama el mercado gris de los péptidos. ¿Qué es esto? Que es lo mismo que pasa con los tratamientos hormonales, ¿no? Que tú vas a cualquier Smart Fit y está la gente ahí picoteándose hormonas en el baño. Sí. Y un saludo Smart Fit. No es cierto esto que dije. Sí, no. Patrocínanos. Y entonces, entonces los péptidos pues son ahorita como el tratamiento de belleza de moda. Péptidos. Péptidos. Ok. Ajá. Y se utilizan para adelgazar, pero también los están empezando a utilizar como, sobre todo, mucho esta cosa de antienvejecimiento. Que no se te note que envejeciste, aunque sí envejeciste. Péptido, pues se me hace una buena forma también de sustituir pues lígate un colágeno, una colágeno. Pues lígate un péptido, una péptida. Vamos, voy con mis péptidas. Lígate un péptido. Si tú eres péptida, llámame, ¿no? ¿No necesitas unos péptidos? No, te doy una inyección de péptidos. Órale. Una intramuscular de péptidos. De 28 miligramos. ¿No? O 25 miligramos. De 25 miligramos para que no, porque menos ya no está de viejo miado, ¿no? 25 miligramos. De menos de 25 No, es de viejo de miado. 25 mejor que me quedo Pues en mi casa. No, Mejor ni me baño. ¿Tú crees que voy a hacer toda la ingeniería para que... Para algo así? Exacto. Menos que un capítulo de La Rosa de Guadalupe. No, gracias. No, pues para eso no me subo al metro. Si hasta eso cuesta, chavos. Me gasto mis 5 pesos en otra cosa. Bueno, esta buena nota, ¿eh? es una buena nota y a mí, sobre todo a mí me da mucho esta cosa como de... No sé si es mi pretty privilege, pero digo, ¿qué te inyectas chingaderas en la cara? ¿Para qué te inyectas chingaderas en la cara? Se nota además, ¿no? O sea, uno sí se da cuenta así cuando la tía acá ya llega toda así hinchada, ¿no? Que dices, un momento. No, y luego además te puede quedar mal. Sí. Luego también hay gente que se queda... Digo, lo bueno con el Botox es que nada más son como 9 meses que quedas ahí medio... ¿Cómo quedas, Emiliano? Así, chuequita, así. Y andas, ay, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¡Feliz año a todos! No mames, Sí parece, ¿eh? Sí pareces, ¿eh? Nada, estoy súper bien. Me siento, es súper... O sea, nada más desde que me puse a hacer ejercicio,
Y dejé de tomar, güey, y ya me cambió la cara. Ay, cerebro de Ozempic. Cerebro de Ozempic. Ozempic. Oigan, y pues bueno, por ser hoy, el día en que adelantamos el regreso para todos ustedes, vamos a discutir ya de lleno el tema real. Lo que nos truje Chencha. Lo que nos truje Chencha en los últimos 20 minutos del programa. Ok, porque estuvo fuerte, ¿no? Porque estuvo muy fuerte. ¿Cuál creen que es el tema? El temblor. El año nuevo. El inicio de la liga de fútbol. La Liga MX, claro. Sí. Ese debe ser. Ese es el tema, yo creo, ¿no? Pues casi le atinan. En realidad vamos a hablar de Venezuela. ¿Qué? No, yo no quiero hablar de Venezuela. Entonces no hablemos de Venezuela, ¡Al pero... carajo! Perfecto, no hablemos de Venezuela. Sí. Hablemos de las implicaciones que tiene para México las acciones de Donald Trump en Venezuela. ¡Sas! Y yo quiero empezar este segmento. Es que no sé, porque mira, lo primero que cuando pasó todo esto, yo subí una story Ajá. en Instagram donde decía que pues yo prefería esperarme a que fueran los venezolanos los que opinaran. Ok. Y los que expresaran su sentir al respecto, sus opiniones al respecto, y que valía la pena quedarme Escucharlos. callado y escuchar, ¿no? Y escuché. Y todo lo que está sucediendo ahorita, como lo que he visto en redes sociales de los venezolanos, tanto de los muy informados como de la gente común y corriente, me recuerda mucho a una vez que fui a Guadalajara a hacer un show, y luego del show nos fuimos a un antro, y en ese antro estaban vendiendo perico de 200 pesos en el baño. Ok. Y yo estaba en Guadalajara, había hecho un show, estaba eufórico, ya me había tomado varias chelitas, la música estaba buena y dije, venga, nosotros... Es el momento. Es el momento de desembolsar 200 pesos y consumir este perico barato. En Guadalajara. En Guadalajara. Y fue una noche espectacular, me la pasé increíble, me encueré, me paré en la barra, me besuqué con 18 güeyes, amanecí con un desconocido. Todo bien. Ajá. Una noche entera en que esos 200 pesos me dieron una sensación de euforia y de felicidad. Y luego me arrepentí como semana y media. Y luego me pasé semana y media deshidratado, deprimido, sin libido. Sin 200 pesos. Sin 200 pesos. Mocoso de la nariz, con los ojos irritados. Entonces, a mí me sucede que creo que toda esta euforia que hemos visto en las redes sociales puede resultar De esa forma. igual que el perico de 200 varos. Ok. Entonces, ¿No? tu opinión es como ni hay que celebrar tanto, ni hay que... No. Mi opinión en realidad, como mexicano enojarse que vive tanto. en México y mexicano de la Ciudad de México, es que no podemos celebrar una intervención norteamericana en ningún país del mundo, pero particularmente como latinoamericanos, no podemos celebrar una intervención militar de Estados Unidos en América Latina. Y voy a dar varios puntos que me parece importante aquí. Los mexicanos que vivimos en la Ciudad de México, seguramente todos hemos tenido algún tipo de contacto con con la diáspora chilena que llegó a México durante la dictadura chilena, como exiliados de una dictadura que fue apoyada por Estados Unidos. Y lo mismo los argentinos que llegaron huyendo de la junta militar, que fue un proyecto político apoyado por Estados Unidos. Y lo mismo los nicaragüenses, y lo mismo los salvadoreños, y lo mismo los uruguayos, y lo mismo... Entonces, también yo creo que como mexicano chilango he tenido suficiente contacto con estas diásporas como para saber que una intervención de Estados Unidos es una mala noticia. Siempre. Es una muy mala noticia. Y la Ciudad de México está más cerca de Estados Unidos que Caracas. Entonces, lo que a mí como mexicano me avisa es que tenemos un vecino del norte con el que compartimos 3,000
kilómetros de frontera, que es una situación que pues Venezuela no conoce, ¿no? El único país del mundo que sabe lo difícil que es tener un vecino como Estados Unidos es México, y sí me parece muy alarmante y me parece que a los mexicanos nos tiene que prender muchas alarmas que nuestro vecino del norte decida que puede actuar militarmente en cualquier país latinoamericano que se le dé la gana, en el momento que se le dé la gana, y salir completamente impune, pero no solamente completamente impune, sino que puede aprovechar el enojo y la frustración de la diáspora venezolana, claro, para limpiarse la cara ante un atropello como el que cometió el presidente Trump y que cometió el Estado norteamericano en contra de Venezuela. Y mira que a mí no me... O sea, Maduro me parece que es justamente uno de los ejemplos de cómo el caudillismo latinoamericano le da en la madre a cualquier proyecto político o económico. Porque, ¿qué le costaba a este cabrón irse? Ya tenía que haberse ido en las elecciones pasadas donde le ganaron. Le ganaron, le dieron una oportunidad, le pusieron en charola de oro que se largara en una transición democrática y decidió quedarse. Y decidió seguir haciendo sus atrocidades en Venezuela. Ahora, no creo que exista una sola circunstancia en esta vida por la cual yo celebre que los Estados Unidos intervengan en cualquier lugar. Exacto. En ningún lado deberían intervenir. Ni siquiera en el fútbol no deberían de ser... deberían de quitar la sede, ¿no? Pero yo creo que esto... que es como el momento o digamos que el suceso que nos queda claro que ya se repartieron el mundo entre 3 potencias: Rusia, China y Estados Unidos. Rusia y China le dijeron a Estados Unidos: va, tú hazte cargo de América, y América para los americanos, como dices. Rusia, nosotros con la Unión Europea lo vamos a hacer nuestra. Y de hecho ya la Unión Europea ya le dijo a Rusia: oye, ¿y si negociamos? ¿Y si platicamos lo de Ucrania? Ya, buena onda, ya no queremos pelear. Y los chinos, pues, se van a hacer de... Sí, ya los caballitos de no peleen ya. Entonces, eso está muy grave porque, pues ya, estamos prácticamente... El mundo ya está repartido en estas potencias. Y por otro lado, lo que yo creo, el otro día vi el video de un monólogo de nuestro compañero comediante Nanutria, no sé si lo topes. Sí, un gran comediante venezolano. Ajá. Que hizo una rutina de stand-up sobre Venezuela. Y véanlo, vayan terminando el programa, véanlo porque está muy divertido, pero muy aclarador del pensamiento venezolano. Como bien dices, sí, como mexicanos y latinoamericanos nos preocupa y nos debe de poner en alerta todas estas acciones que hace Estados Unidos, que con la mano en la cintura decide qué hacer y qué no hacer en nuestro continente. Y por otro lado, pues la impotencia de este pueblo venezolano que lo intentó por todas formas: manifestaciones, elecciones, todo lo intentó para sacar del poder a esta clase política y a Maduro, por supuesto. Claro. Y aún así, como bien lo dices, ¿no? Le pusieron la hinchada de plata y no lo... Entonces, pues para ellos, pues sí sienten como un El perico de 200 varos. Sí, el de vámonos, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, en Tecámac, que la gente que tiene una casa en Tecámac, que le presta la casa al primo, y luego ese primo se la deja a su compadre y ya no se sale, ya no lo quieren sacar. Y entonces llega un abogadete, dice: yo lo saco rápido. Y después ya dices: pero ya la casa es del abogado. Y luego saca, ¿no?, el abogadete. Saca el abogadete. Entonces, pues sí, entiendo la desesperación del pueblo venezolano. Y por otro lado, el terror y el miedo que nos da, que nos respira en la nuca este señor, ¿no? O sea, es que hay una cosa que sí, o sea, para mí sí es como esta cosa de, bueno, pues, digo, al final en México sí somos un país de brazos muy abiertos para los desplazados. Sí. Y en el caso de América Latina hemos sido justamente un lugar en el que han llegado muchísimas diásporas latinoamericanas y les hemos abierto las puertas. Y muchas de esas comunidades se han vuelto
importantes y han logrado prosperar y ser parte de los problemas propios de la sociedad mexicana, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, o sea, nada más yo sí no tengo ninguna evidencia histórica de que una intervención norteamericana tenga resultados positivos. En ningún contexto. O sea, no hay una sola intervención norteamericana de los últimos 100 años. En Alemania, ¿no? Que haya salido bien. Pues, podría pero ser, vemos, ¿no? Porque al final partieron a la mitad de ese país. Bueno, sí, y la se lo mayor parte repartieron de los refugiados, bueno, no refugiados, pero de las personas que regresaron justamente de la diáspora alemana se quedaron en el lado soviético. O sea, también con sus asegúnes. Con sus asegúnes. O sea, el plan Marshall sí, pero el plan Marshall estamos a 70 años después y ya nos dimos cuenta que los europeos no tienen capacidad de defensa, no tienen industria militar, dependen 100% de Estados Unidos, lo cual ha convertido a toda Europa fundamentalmente en unos estados vacíos, en gobiernos que no tienen capacidad de operar su propia seguridad y su propia independencia. Y pues ya les van a quitar Groenlandia, ¿no? A Dinamarca, exacto. ¿no? Y esa es la otra. La otra es que Estados Unidos, pues, es un estado fascista. Ya. Uh-huh. Ya. Ni modo. Hoy, el presidente Donald Trump subió a Truth Social, que es su red social, una foto de Wikipedia en el que decía presidente de Venezuela. Que es falso, pero nos habla de cuáles son las verdaderas intenciones de Estados Unidos. Y ahora, si los venezolanos piensan que Estados Unidos va a llegar y entonces Venezuela en menos de una generación va a ser un lugar de primer mundo, una próspera nación industrial, pues también habría que revisar cuál es el estado actual de Estados Unidos. Y Estados Unidos es un lugar donde las mayorías están sumamente endeudadas, donde hay 1 millón de personas viviendo en la calle, donde cada vez menos personas tienen acceso a comprar una vivienda, donde los costos de la vivienda han aumentado en un 300%, pero los sueldos no han aumentado en 30 años. Es un país donde la gente no tiene seguro de gasto. O sea, no hay un sistema de salud pública. Ajá. Los servicios públicos en todo Estados Unidos están cayendo en pedazos, se están cayendo los freeways, no tienen, los trenes son súper malos. O sea, tampoco es que ya llegaron los gringos y nos van a llevar a su nivel, porque el nivel en el que está Estados Unidos hoy, pues se parece más a Venezuela. A Venezuela que a Europa, la verdad. Pues lo que va a hacer es eso. Estados Unidos se quiere recuperar chupando. Exacto. Y la por otro de los lado, demás países. y esta es una cosa muy importante, porque yo leí y escuché a muchos venezolanos decir, por favor no comparen Venezuela con Irak o no comparen Venezuela con Afganistán. ¿Y saben qué? Voy a comparar Venezuela con Irak. ¿Y saben qué? Me vale más. ¿Y saben qué? Lo voy a hacer de todas formas. No, es muy interesante porque cuando los Estados Unidos invadieron Irak, existía la premisa de que con el petróleo que había en Irak alcanzaba para pagar los costos de la guerra. Y eso fue más o menos cierto durante los 3 primeros años, cuando el ejército norteamericano llegó, tumbó a Saddam Hussein, la gente salió a las calles a celebrar, hubo a una parte del pacto social y de la coalición gobernante que estuvo con las fuerzas norteamericanas, se logró establecer una sensación de paz, si no de paz permanente, sí como de que se estaban sentando las bases para una paz de largo plazo. Y 3 años después se pudrió. Y entonces las petroleras no invirtieron las cantidades de dinero que se esperaba que invirtieran, y entonces la guerra se volvió impagable y terminó siendo el desastre que vimos. Las reservas de petróleo de Venezuela no está, o sea, no es llegar y enterrar un popote y ya tenemos lujo, se requiere ¿no? mucha inversión. Son inversiones multimillonarias. O sea, hay que invertir cientos de miles de millones de dólares en recuperar la infraestructura petrolera venezolana. Son inversiones que no son rápidas. Aquí en México lo sabemos, cuánto tiempo llevamos con la chingada refinería y todavía no está. Entonces tampoco es que en 3 años vamos a tener una industria venezolana del petróleo pujante. No, y lo más seguro es que se la quiera cobrar como se cobró el canal de Panamá, ¿no? Ajá. Así de, no, pues a 100 años o a perpetuidad o así. Exacto. Y además de todo eso,
para invertir cientos de miles de millones de dólares, las empresas petroleras van a querer garantías de estabilidad política. Y entonces, ¿cómo se genera la estabilidad política? Haciendo lo que hicieron los gringos, que fue, quitamos a Maduro y metemos a una sucesora que también es chavista, para que se mantenga el régimen. Y lo único que hacemos es negociar nuestras empresas, pero el régimen va a seguir siendo el mismo. Sí, porque a esto lo que le interesan son sus intereses, o sea, valga la redundancia. Exacto. No le interesa a Venezuela, no. Ahora, ¿cuál crees que hubiera sido el mejor escenario? Que todo igual, como está ahorita, que un magnicidio, ¿qué hubiera, cómo No, para un que se magnicidio moviera hubiera eso? generado más inestabilidad. Un magnicidio hubiera sido peor. ¿Qué hubiera hecho que cambiara la cotidianidad política de Venezuela? Pues que este señor se fuera cuando se tenía que ir. Hasta que se Y que muriera. nos ahorrar este problema. Pero él no se iba a ir. ¿Eh? No se iba a ir. O sea, es que qué difícil, ¿no? O sea, todo está mal. O sea, ¿Los cualquier salida incentivos te estaba parece mal. que ya los incentivos son perversos? Pues sí, ¿no? O sea, por donde le vieras, o sea, no había una salida positiva en Venezuela. A mí me parece que había un régimen, o hay un régimen en Venezuela lo suficientemente desgastado como para que hubiera una salida gestionada desde Venezuela. Pero eso requería un apoyo diplomático y un apoyo económico que no... ¿Nadie se lo dio? Que nadie le dio. O sea, ¿Sí? todos vieron el fraude, todos vieron todo lo que hacía el régimen de Maduro y Exacto. yo ni te topo, Venezuela. ¿No? Tú sígueme trayendo mi pedido de Didi. Tú sigue exportando Sí. chichifos y yo aquí. No, o sea, no sé, o sea, porque ahora sí que como dijo María Daniela, pues el tuviera no existe, pero a mí sí no voy a celebrar nunca una intervención. No, obvio, no. Nunca voy a... Es que no hay nada que celebrar. Exacto. Nada. O No, sea, absolutamente. O sea, entiendo que está padre ver a Maduro salir ahí a caminar esposado, en el invierno. pero pues... Pero sigue estando el mismo régimen. Ajá, sigue estando el mismo régimen y pueden empeorar mucho las cosas. Hasta, O sea, hasta sí peor pueden para empeorar mucho mantener... las cosas. O sea, una intervención militar de mayor escala en Venezuela sí es peor que el régimen de Maduro. O sea, ahí sí revisemos la historia de las invasiones norteamericanas y revisemos la historia de Vietnam, Camboya, Corea. Laos, Corea, Irán, en Sudán, Libia, Siria. O sea, Estados Unidos lleva 100 años en guerra. Estados Unidos En conflictos y de en su todos vida. lados ha hecho las cosas más atroces imaginables. O sea, en todos lados ha hecho unas atrocidades así. Entonces, como que, pues sí. Y yo como mexicano, porque pues eso soy, ¿no? Aquí es donde nací, aquí es donde crecí. No puedo celebrar que hayan tirado a Maduro de esa manera. Ujú. Porque pues yo sí vivo en una ciudad donde sí una vez hubo una ocupación por parte del ejército norteamericano y aunque ya pasaron más de 100 años, ahí están las conmemoraciones. La bandera de Estados Unidos ondeó en el Zócalo. Exacto. Entonces, pues no. O sea, no puedo estar de acuerdo con una... Aunque esté en profundo desacuerdo con el régimen venezolano, una intervención norteamericana me parece peor que Maduro. Como mexicano, viviendo en México, porque también yo conozco de primera mano de los migrantes argentinos y de los chilenos y de los hondureños y de los nicaragüenses y de los salvadoreños Los brasileños y también. de los brasileños, qué es lo que pasa cuando Estados Unidos se mete en un país latinoamericano. Y no está chido. Y dentro de unos pocos años no lo van a estar celebrando. Sí, no, nadie debería de celebrar una intervención de Estados Unidos en ningún país. O sea como sea y el motivo que sea. Sí. Y vamos a ver qué está diciendo la gente en el chat porque está muy interesante.
Además, si entró a Estados Unidos es porque los militares lo ayudaron, dice Klaus Flow. Andrés Aguilar, ya, y qué bueno que regresan. Blanca Alejandra Ultrado dice, los extrañé, feliz 2026, mis mejores deseos, chicos. Klaus Flow dice, pero pienso que es una patada de ahogado de Trump para sacar el petróleo. Pues ya lo ha dicho varias veces que... Sí, pues para eso va. Que se trata del petróleo, ajá. Klaus Flow dice, antes de esto yo pensaba que nunca se atreverían a meterse en México. Ahora lo dudo. Es que también es eso. Trump no le importa nada. A nosotros no, nos está... Ahora, también yo cuando lo pienso así, yo cuando futureo... cuando yo futureo de qué pasa cuando entras a México, en México hay un factor que no hay en Venezuela, que no voy a nombrar, pero que ustedes saben quién es. Y este es un factor social y económico que tiene muchas armas, que compró en Estados Unidos y que tiene una capacidad operativa que compite con la del Estado mexicano y que acciona solamente de este lado de la frontera. Si Estados Unidos se mete a territorio mexicano a levantar esas piedras, se va a encontrar con esos alacranes. Y esos alacranes están acostumbrados a no hacer desmadre del otro lado de la frontera. Pero si les empiezan a patear el guacal aquí, van a tener un problema interno. Porque esas asociaciones también están metidas hasta el cuello en sus propios territorios, porque allá es donde compran sus armas. Claro, y allá venden el material, o sea, ahí venden la droga. Entonces, venir a atacar a esos también es una forma en la que Estados Unidos está diciendo, ay, pues voy a meter el pie aquí en este nido de alacranes, a ver qué pasa. Y pues bueno, seguimos aquí experimentando la historia en vivo en este nuevo espacio llamado La Gata Polaca.